¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Es oficial ya el nuevo Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá se llamará TEMEC. Así lo confirmó la Secretaría de Economía en un comunicado. El TEMEC fue acordado entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, el pasado 30 de septiembre. Y tras la revisión legal de los textos del acuerdo y su correspondiente traducción a los idiomas español y francés, el tratado, dicen, será firmado en noviembre próximo. Falta que el Senado norteamericano pues haga lo propio, aunque dijo que pues se va a tardar un poquito. Tenemos aquí a Juan Carlos Baker, su secretario de Economía y, por supuesto, uno de los principales negociadores de este tratado. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, ¿se logró lo que se pensaba? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué diferente es el nuevo tratado frente a lo que pues teníamos? Claro que sí. Bueno, primero, buenas noches. Gracias otra vez por la invitación. Siempre me encanta venir a conversar con ustedes, Macario, Ezra, Mauricio. A ver, yo creo que primero lo que tenemos que recordar es el contexto de dónde veníamos durante la negociación y aquí en el espacio que ustedes también me han invitado previamente, pues recordarán que siempre hablábamos de que toda la negociación se condujo bajo un ambiente en donde había mucho ruido blanco, en donde siempre existía esa declaración de algún secretario o del propio presidente Trump, o el tuit que te decía que mañana me voy a salir y lo va a hacer bilateral. Entonces, bueno, fue una negociación altamente compleja, una negociación que sin duda por momentos parecía, incluso se llegó a pensar que no compartíamos el mismo objetivo. Creo que eso también es muy importante recordarlo. De modo que ahora el resultado que tenemos pues es ampliamente satisfactorio. Y les platico por qué me refiero a esto. Primero, recordarán que en los objetivos que se trazaron al inicio de las negociaciones, México dejó claro que no iba a aceptar aranceles ni cuotas, que no iba a permitir que se erosionaran o eliminaran los mecanismos de solución de controversias, que esto queríamos verlo como una plataforma, una oportunidad para modernizar el tratado con muchas disciplinas que ya existían en el Transpacífico y en otros acuerdos, pero no en América del Norte, y también como una oportunidad para incluir disciplinas pues de nueva generación como las pymes, generación de capacidades y demás. Entonces, esos 4 objetivos, que además están en un documento que se entregó al Senado de la República, fueron cumplidos a cabalidad. Primero, no hay cuotas ni aranceles que restrinjan el comercio. Seguimos en libre comercio en América del Norte. Hay algunas reglas de origen que son más estrictas, sin duda, pero mientras se cumplan las reglas de origen, siempre va a haber libre comercio. Recordarán también aquella propuesta, uno de los poison pills, de las píldoras envenenadas que les decían, donde querían atacar al comercio agroalimentario, también se eliminó. Logramos mantener los 3 mecanismos de solución de controversias de los paneles, capítulo 20, capítulo 19, que por un momento también se llegó a considerar importantísimo en el debate por lo de los antidumpings, lo de los subsidios, las inversiones, capítulo 11. Se moderniza en términos de incorporar telecomunicaciones, la competencia y otros temas. Y finalmente se tienen los temas más progresistas. Hay un capítulo de pymes, hay un capítulo anticorrupción. Esto es bien importante porque por primera vez nosotros estamos tomando una obligación de este tipo y además poniéndolo en un elemento que es un tratado internacional. Entonces, el tratado sin duda es bueno, es moderno, una negociación compleja, sin duda. Hay, por supuesto, que también pensar en que pues, esto es un balance. Hay ciertos temas que la gente podrá pensar que estaban mejor reflejados o querían lo que había en el tratado original, pero pues yo cuando escucho esos comentarios siempre, además de invitar a que se vean los textos y todas las fichas informativas que existen en la página de la Secretaría de Economía, pues también los invito a que recordemos que posiblemente el comparativo más adecuado del tratado actual no es el tratado que existía, sino la comparación es ¿y qué tal si no había nada? O sea, siempre eso fue una posibilidad, sin duda. Sí, al respecto yo creo que lo primero y muy importante es que creo que deberíamos reconocer y agradecer al equipo negociador porque pues no todos los países del mundo tienen equipos de esta categoría, no solamente sacaron este acuerdo, también el de Europa y también el TPP versión 11 países, sí. Todo en un año, con todo en contra. Entonces, pues yo creo que tanto el secretario Gracias. Como el equipo encabezado por ti, por Ken Smith y por Béjar, creo que fue extraordinario. Y esto que no se nos olvide, porque todo el mundo acá se queja de lo que hace el gobierno, a veces el gobierno trabaja bien, este es un caso. Y creo que
esto es importante verlo porque pues, de todos los que podrían resultar afectados con la negociación del tratado, los productores agropecuarios, la industria automotriz, los productores de acero, los textiles, pues hasta hoy yo no he visto queja de nadie, lo cual significa que no ha de haber estado mal negociado. Puede ser que en la gente del nuevo gobierno, a lo mejor a algunos no les gustaría, pero la participación de SEADE parece haber resuelto también este conflicto. Entonces, ¿en dónde tú percibes que tenemos las mayores oportunidades nuevas a partir de esta negociación? Claro que sí. Gracias, Macario, por tus comentarios. Y obviamente lo transmitiré a todo el equipo negociador, a mi jefe, al secretario Guajardo, pero también a todas las dependencias que nos acompañaron, al gobierno del presidente electo también, que a través de la designación del doctor Jesús Seade, que se incorporó a nuestro equipo, pues también nos ayudó a demostrar a Estados Unidos y a Canadá que esto no era el proyecto de un presidente o de otro presidente, que México realmente tenía una posición muy consistente, muy fuerte y muy sólida, que incluso trascendía administraciones, ¿no? Entonces esto creo que fue fundamental para la fortaleza del equipo. Ahorita que mencionaban el TPP-11, y aquí lo hemos platicado varias veces, en el camino para acá vi la noticia que Australia ya lo aprobó también. Entonces tenemos 4 países, nos faltan 2 para que esto pueda entrar en vigor. Ojalá pueda ser pronto en el 2019. Pero bueno, regresando a la pregunta que me hacías, Macario, respecto de las oportunidades que hay. Bueno, obviamente, primero, el que exista la parte agroalimentaria, que no tenga ningún tipo de restricciones, ya sea cuantitativas o aranceles, creo que es muy bueno. Creo que además es un potencial importante, dado que el sector agroalimentario, pues ya en estos momentos genera más divisas que actividades como el turismo, ¿no? Entonces, eso sin duda es muy importante. Creo que también puede haber oportunidades muy representativas a través de la manufactura. Dado que algunas reglas de origen van a tener un contenido más estricto regional, hay personas que creen que eso puede afectar a la competitividad. Yo prefiero verlo como la posibilidad de que se hagan más inversiones en América del Norte. Y te pongo un ejemplo muy claro, textiles, tú lo mencionabas, Macario. La semana pasada estuve representando al secretario Guajardo en Cancún, en la tercera convención de la Cámara Textil, Vestido y de Fibras Químicas. Y ahí hacíamos un desglose muy detallado de cómo ahora ciertas reglas de origen van a requerir que ciertos insumos que antes se importaban, ahora se van a hacer en la región. La bolsa de adentro del saco, los hilos, los elásticos de ciertos productos. Entonces, bueno, eso podría parecer menor, pero es un negocio de muchos millones de dólares. Entonces, creo que esto puede ser sin duda también un factor y una generación de inversiones y de empleo. Creo que también, sobre todo en la parte de servicios, creo que en servicios hay también cosas que tenemos que revalorar y que tenemos que hacer mejor, ahora que ya existe el TEMEC, el tratado más acorde al siglo XXI. Sabemos que cuando se eliminan los aranceles, se genera un incremento importante de comercio, pero ese comercio pues, requiere logística, requiere inventarios, requiere también personas que hagan todas las actividades relacionadas con este comercio, y yo creo que también es de los grandes beneficiados la parte de servicios. Juan Carlos, bueno, yo igual que Macario me sumo a felicitarte a ti en lo personal, a todo tu equipo, que entiendo que son varios, como 30 negociadores o alguna cosa así de ese tamaño. Por supuesto al secretario Guajardo, porque negociar un tratado que entiendo que tiene cerca de 10,000 páginas de texto, pues ya de entrada no es sencillo, pero negociar con alguien que es tan volátil como el presidente Trump, creo que representa un doble mérito. Y la verdad, creo que los mexicanos debemos reconocer este esfuerzo que se ha hecho. Déjame irme a varios detalles, más que a la película del bosque, a algunas de las ramas, porque me parece que se ha generado algo de desinformación al respecto. Mira, uno tiene que ver con la fecha de la firma del acuerdo entre el Poder Ejecutivo, que tú nos puedas dar alguna fecha tentativa. Se ha dicho que podría ser hacia fines de noviembre. Y si la importancia de esto es, si una vez que esté firmado por los presidentes, entiendo que eso es lo que se sometería a los legislativos, y los legislativos de cada país ya no tendrían, digamos, posibilidad de cambiar el detalle. Simplemente pueden votar sí o no estoy de acuerdo, pero no de meterle mano, porque si no este proceso pues no va a cambiar nunca. Ese es un primer punto. Y el otro punto que creo que ha llamado mucho la atención en estos días es, nos ponemos de acuerdo México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sale la noticia favorable
Y después, a los poquitos días, Canadá nos pone aranceles en el aluminio y el acero. Sí. ¿Qué pasó? Y hay quien dice, no, pues es que los canadienses se quedaron enchilados y no son amigos de México. Y una bola de cosas que tú dices, oye, pues a ver, ¿por qué no mejor le preguntamos a los que sí Claro. saben? Bueno, hay varias cosas ahí. Empecemos primero, si quieren, por dejar muy claro cuál es el procedimiento hacia adelante. Primero, como tú ya mencionabas ahorita, están actualmente en proceso los textos están actualmente en proceso de revisión legal. Recordarán que hace unas semanas hicimos públicos los textos en inglés. Ahí, por instrucciones del secretario Guajardo, fuimos a ver a la Junta de Coordinación Política en el Senado y se le entregó todo al senador Ricardo Monreal y después hicimos este ejercicio más amplio. El día de hoy por la tarde, de hecho, y también aquí le robo 2 segundos para invitar a la audiencia que también continúe visitando nuestra página de internet de la Secretaría de Economía, porque también ya hicimos públicos los textos en español. Entonces ahí pueden encontrar ya esa traducción. Pero bueno, esa información, como te digo, esos textos se están revisando legalmente y se van a traducir. Ese proceso debe llevarnos como 5 semanas aproximadamente, tal vez 6 semanas, pero el tratado se va a firmar el 30 de noviembre. Eso creo que también hay que ser muy claros que no va a cambiar. Ese es el plan que tenemos. Y así fue la negociación y así fue también lo que hablamos con Estados Unidos y con Canadá. Ese documento que se firma, como bien dices tú, es el que ya se somete a ratificación de los legislativos. En el caso de México, ese es el Senado de la República. En el caso de Estados Unidos son las 2 cámaras, el Senado y la Cámara Baja, y en el caso de Canadá es el Parlamento y el Senado. O sea, también son 2 en Canadá. En México, en ninguno de los países se puede hacer cambios al documento que se mande. En el caso de México es porque así lo establece la Constitución. La autoridad del Ejecutivo es negociar, la autoridad del Legislativo, Senado, es aprobar sí o no tratados internacionales. En Estados Unidos, en virtud de que se le dio al presidente Trump, bueno, primero al presidente Obama y ahora al presidente Trump, la autoridad para negociar, aquel famoso fast track, ¿recuerdan? Que ahora se llama la ley de promoción comercial, Trade Promotion Authority, es exactamente eso. Pueden votar sí o no solamente. ¿Cuándo se va a votar esto? Que es también otra cosa que luego nos preguntan. Pues la verdad es que primero hay que firmarlo, después se manda y en el momento en que los legislativos lo consideren. Ahí hubo hace un par de días una declaración del senador Mitch McConnell en Estados Unidos, el líder de los republicanos, que él decía que esto se iba a ir hasta el 2019. Y pues la verdad es que tal vez nosotros no dimos el detalle suficiente porque eso causó mucha sorpresa, pero es que eso siempre estuvo ahí. Pensó así. Sí, porque además, después de que se firma la propia ley, esta a la que nos referimos, hace que se haga un estudio económico que dura hasta 105 días. Entonces, supongamos, se firma el 30 de noviembre, 105 días te lleva a 3 marzo. meses, sí. Entonces, y eso no es que haya algún retraso, no es que estén enojados, Así no estaba pensado. simplemente es el proceso normal. Ahora, entonces, bueno, esa era una parte de tu pregunta, ¿no? Y luego, relacionado también con, pues, ¿qué más podemos esperar aquí en esto? ¿Cuándo se va a firmar y todo? Yo creo que es muy importante. No, si bien no conocemos los tiempos y están en las manos de los legislativos, pues yo no tengo duda que, dado la importancia del tema, el calibre del tratado del que estamos hablando, pues los ejecutivos y los legislativos le van a dar la mayor Y prioridad. lo de los aranceles canadienses. al hacer de la A eso iba, ¿no? Lo de los aranceles canadienses, nosotros la verdad es que pues sí estamos muy sorprendidos de que Canadá lo haya hecho. Primero porque el tema que Canadá quiere atender no es un tema que a México le resulte ajeno. Y aquí también en esta mesa lo hemos conversado, las distorsiones que hay en el mercado mundial de acero, generadas pues principalmente por China. Y en algunas ocasiones también con ustedes comentábamos que hace pues ya casi 2 años México estableció una medida que subió los aranceles a las importaciones de acero. Pero cuando nosotros hicimos eso, exentamos a Canadá. Entonces, ahora que Canadá toma esta medida y no exenta a México, son 7 productos, de los cuales nos incorporan en 2 tubos de costura que se utilizan en la industria energética y alambrón. Pues la verdad es que sí estamos muy sorprendidos de que esto haya sucedido, no porque Canadá no lo pueda hacer, sino porque México de ninguna manera es el causante de la distorsión del mercado de acero que pretenden ellos Es atender. lo mismo que con Estados Unidos, Exactamente, rápidamente. sí. Y por lo mismo, nosotros, pues bueno, sacamos ahí un comunicado de prensa y yo estuve en Ottawa hace unos días, pues para hacerle ver a nuestras contrapartes que esto
pues no es algo que nosotros pensamos que tenga razón y que nos vamos a ver obligados a actuar en consecuencia. Ahora, esta es una decisión preliminar. Preliminar lo que quiere decir es que después se tiene que ratificar a través de las medidas correspondientes de Canadá. Eso va a pasar en un máximo de 200 días y es posible que cuando se tenga que ratificar esta medida, México sea excluido, y es lo que ahora tenemos que abocarnos. Y estamos trabajando con la Canacero, con todas las empresas que están viéndose afectadas, pero pues sí, desgraciadamente en estos momentos salió eso y muy lamentable, ¿no? Bueno, pues ahí está. Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues esperemos que también haya continuidad en el próximo gobierno frente a este tipo de equipos negociadores que han hecho un trabajo excepcional. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Buenas noches. Esto es Dinero y Poder. Sin sustento legal más que el que dice el gobierno electo, les da la ciudadanía y su derecho a decidir. La siguiente semana se realizará la consulta ciudadana para resolver si construye una terminal aérea en Santa Lucía que operaría junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca, o se opta por continuar con el de Texcoco. El gobierno electo insiste en la primera opción, a pesar de los estudios técnicos que han resuelto que la mejor opción para la nueva terminal aérea es Texcoco. Bueno, pues ahí está el asunto relacionado con la consulta, una consulta que pues es básicamente un instrumento de apoyo para el propio gobierno electo que quiere encontrar ahí, pues no sabemos bien a bien qué, si la legitimación para finalmente decir que pues la ciudadanía, el pueblo escogió Texcoco, o para echar a andar el tema de Santa Lucía con las repercusiones de orden económica que puede tener pues el cancelar un proyecto de esa magnitud. Sí, van a llevar a cabo esta consulta, es además de encuestas que se supone que van a realizar. Todas las encuestas que se habían realizado indicaban que había una opinión general de los mexicanos a favor del aeropuerto en Texcoco, 2-1 contra la idea de Santa Lucía. Sin embargo, las últimas semanas el gobierno electo ha estado generando una discusión pública alrededor de sus propias ideas, tratando de convencer de que Santa Lucía es la opción correcta. Y esta encuesta que van a llevar a cabo, o esta consulta, perdón, pues es algo verdaderamente fuera de lógica. Están poniendo lugares para votación que todavía no sabemos con claridad en dónde van a estar. Van a ser cuidados por gente de Morena, que ya trae una decisión propia, es decir, ellos están a favor de Santa Lucía. La boleta en la que va uno a votar da dos opciones que están escritas de forma tal que confunden a cualquiera que quiera votar, pero atrás de la boleta viene una explicación que es todavía peor, porque ahí inventan que hay un documento en donde diría que Santa Lucía es viable. Ese documento no existe, no hay ninguno que diga eso, ningún documento técnico, incluso el que ellos han utilizado mucho de esta organización internacional, pues resulta que dice que la opción correcta es Texcoco, pero ellos han nada más leído un cachito para ver si con ahí eso confunden. lo que utilizan en el texto de la OASI, de la Organización de Aeronáutica Civil, es la parte en donde pues, se asume que habría la posibilidad de ser compatible, digamos, el tema del manejo del aeropuerto de Santa Lucía con el de la Ciudad de México por la cantidad de vuelos que hoy se manejan. Hoy son compatibles Santa Lucía con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque pues hay una frecuencia de vuelos muy pequeña y que a partir de ello pues se podría incrementar, pero lo que no existe todavía como análisis es hacer crecer los dos aeropuertos como tal. Esa parte del estudio de Santa Lucía es la que todavía no existe. Pues es que ese es parte del problema, Ezra, porque mira, en un proyecto de la envergadura y de la importancia de un aeropuerto, y particularmente el de la Ciudad de México, pues hay que pensar no a 5 años a distancia, hay que pensar a 50 años a distancia. Entonces, es como en todo. Si fuera una terminal de camiones y no un aeropuerto, y hoy tienes capacidad para atender alrededor de 45 millones de pasajeros, y dentro de 5 años van a ser 50, y dentro de 50 años pueden ser 70, 80, no sé, los expertos dirán. Pues ese es uno de los primeros criterios rectores. Lo que está muy claro
de la opción de Santa Lucía, que en el fondo creo que no es opción, es que no te daría capacidad para eso. Entonces, muy probablemente si se decide, si el nuevo gobierno decide que no se construya Texcoco y se va por la opción de Santa Lucía con las diversas variantes que ha anunciado, dentro de 5 años vamos a estar otra vez con esta discusión del aeropuerto. Mira, en un proyecto de infraestructura de este tamaño hay que evaluar, y creo que se ha hecho, las consideraciones técnicas, operativas, financieras, sociales y ambientales, porque es imposible darle gusto a todo y sobre esa base tienes que escoger y tienes que ir anotando qué opción conviene más. A mí me parece, por los estudios que yo he podido leer, que desde el punto de vista operativo y técnico, Texcoco ofrece una alternativa superior. Desde el punto de vista financiero, Texcoco ofrece una alternativa superior. Ya lo confirmó ayer el ingeniero Jiménez Espriu en el Senado, diciendo que si no se elige la opción de Texcoco, va a costar por lo menos unos 100 mil millones de pesos, 40 mil de obra, 60 mil probablemente de demandas y quizás más que eso. O sea, un gobierno que le va a faltar dinero, tirar 80 o 100 mil millones de pesos a la basura, pues sí me parece casi criminal. Y luego está el tema de cómo se piensa conocer lo que los ciudadanos opinan. Y habían dicho, vamos a hacer una encuesta y vamos a hacer una consulta. En los últimos días se ha analizado mucho el tema de la consulta y se ha dejado un poco de lado el asunto de la encuesta. Las encuestas, entre otras cosas, se tienen que levantar los fines de semana porque es cuando las personas están en su hogar. Si llega a tu casa el encuestador y tú estás trabajando, pues no hay manera de que te pregunten. Este es el último fin de semana antes de que se haga la consulta como tal. Por lo tanto, ya debería de estar preparada, ya deberíamos de conocer la pregunta de la encuesta y por lo menos saber quién la va a hacer. Hasta donde yo sé, hoy jueves no se conoce ni lo que se va a preguntar, ni tampoco se conoce quién lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. Entonces, realmente creo que se está manejando muy mal el proceso y pues sí, efectivamente parece estar dirigido, ¿no?, ahora a que se seleccione la opción de Santa Lucía. Ahora, el tema interesante que se ha manejado es que el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que tenía un costo determinado, este costo ha crecido de forma importante. Cuando uno ve lo que ha pasado con prácticamente todas estas obras grandototas en todo el mundo, es que el costo inicial nunca planificado, nunca se respeta o no se puede cumplir. Aquí me explicaban ayer gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, era que esto estaba planificado, por supuesto, a precios de 2014. Y que, bueno, pues el tema de la devaluación del peso mexicano y otros ingredientes te lo generan o te lo pueden elevar en forma significativa. Quizá hay ciertos lujos que se están o se pueden establecer en una obra de esta naturaleza que se podrían limitar. Aquí el problema es si finalmente lo que estás decidiendo por una visión grandotota de lo que se llama un hub, o sea, un mecanismo para atraer mayor cantidad de vuelos, mayor cantidad de pasajeros, poderlos movilizar mucho más rápido, o estás optando por reducir costos, supuestamente, aunque con toda esta problemática que tú planteabas, para hacer algo mucho más pequeño que finalmente no te resuelva el problema de lo que tú quieres definir como un proyecto turístico, que es la idea fundamental de hacer este aeropuerto internacional en Texcoco, de grandes niveles y grandes cantidades de gente a captar, ¿no? Efectivamente, creo que son 3 niveles en los que hay que analizar el asunto. El que tiene que ver con el aeropuerto en sí, el flujo de personas, el operativo, como decía Mauricio. Esto, pues claramente es superior Texcoco, porque si divides en 3 aeropuertos, las personas que viajan de Culiacán a la Ciudad de México para de ahí volar a Cancún, pues van a llegar
a una terminal y van a tener que moverse a la otra y van a dedicarle 2 o 3 horas en eso, entre Toluca y Santa Lucía, por ejemplo, en momento que no hay tráfico son 2 horas. Entonces, bueno, pues no es una idea brillante. El segundo es el asunto económico. Ya tienes ahí metidos 100,000 millones de pesos que vas a perder al menos, probablemente sean 200,000, y pues un gobierno que quiere hacer una gran cantidad de cosas distintas, pues es una mala idea perder esos recursos, pero además da una señal a los inversionistas que es preocupante. Cualquier cosa que el gobierno mexicano firme puede desaparecer en cualquier momento porque al señor ahora no le gustó. Entonces, pues nadie va a tener confianza en meter dinero en este país. La tercera es la cosa política. Y ahí mi preocupación es, esta consulta es un ejemplo clarísimo de la democracia iliberal. Es decir, sí, pueden votar ustedes, pero la información yo se las doy. No va a haber competencia con ninguna alternativa y tampoco pueden opinar al respecto. Bueno, pues eso ya no es democracia, esto es una farsa. Y a mí me preocupa que partiendo de esta consulta, después nos empiecen a consultar otras cosas, como por ejemplo si se queda o no se queda el señor López Obrador. Esto es un problema serio. ¿Por qué hace esto López Obrador? Creo que él no quiere que se quede ningún gran ejemplo de lo que fueron los gobiernos anteriores a él. Y segundo, creo que está haciendo una circunstancia en la cual le pueda vender este aeropuerto de Texcoco a alguien. Es decir, ya lo dijo en algún momento, si ustedes lo agarran, pues adelante, ustedes invierten, ustedes cobran. Eso es un daño al patrimonio nacional, porque vamos a perder dinero como país, pero sería, creo yo, en este momento un daño menor que ponerse a hacer 3 aeropuertitos de adorno. Entonces, pues ya se metieron en un camino muy malo, pero es su decisión. Y otro elemento, Mauricio, que creo que es importante, es el hecho de que las consultas están, como tales, estipuladas en la Constitución y tienen ciertos requisitos. Así es. Y que finalmente en este caso no se cubren ni siquiera bajo el principio de que tienen que que se tiene que participar por lo menos un 30 o un 40% del electorado. Y creo que es algo de veras complicado de entender, Ezra, porque efectivamente es una consulta que está haciendo un gobierno que todavía no es gobierno, con todo respeto, será gobierno a partir del 1 de diciembre. Está fuera del marco de una ley que existe una ley para hacer consultas, entonces realmente no lo están haciendo sujeto a ese marco legal. Para un nuevo gobierno sentar un precedente de que estás haciendo una consulta fuera de lo que se permite legalmente, pues creo que sí puede complicar las cosas a futuro. Y también está el problema, Ezra, de qué va a suceder, que no está resuelto, si en la consulta se opina a favor, por ejemplo, de Santa Lucía, y en la encuesta, que no sabemos ya si se va a hacer o no se va a hacer, pero vamos a considerar que se va a hacer, o ya conocemos encuestas que se han hecho, la opinión pública está inclinada a Texcoco. ¿Quién va a tomar la decisión y con base en qué criterio? Entonces, ya quedas mal con todos. O sea, no hay forma de quedar bien en ese escenario y como dice Macario, es un precedente. El aeropuerto de Texcoco es un símbolo, no es solamente el aeropuerto, es un símbolo de cómo se puede gobernar el país en los próximos años. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. Competitividad, otro de los problemas de la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. México retrocedió 2 lugares en el índice de competitividad global 2018 del Foro Económico Mundial al pasar de la posición 44 a la 46, esto de 140 países. Sin embargo, mejora en América Latina al subir del 4º lugar al 2º, solo después de Chile. El reporte evalúa los factores que determinan la productividad del país en el marco de lo que llaman la 4ª revolución industrial, con énfasis en temas de capital social, preparación para el futuro, negocios disruptivos y la apertura de comercios y servicios, deuda, entre otros. Cambiaron la metodología, Macario, y esto es lo que parece que genera cierta confusión. Sí, hicieron un cambio en la metodología los señores del Foro Económico Mundial y por eso dice que pasamos del lugar 44 al 46. En realidad, con la metodología anterior no estábamos en el 44, sino en el 51, así que pues ya hicieron un margallate. No importa, lo relevante de este trabajo del Foro Económico Mundial es que ellos juntan una gran cantidad de información que nos puede ayudar a entender mejor
sector en donde hay que trabajar para que este país funcione de mejor manera. No es el mejor índice del mundo, pero tiene esta virtud de que junta muchísima información. En América Latina solo hay un país que uno puede considerar ya prácticamente en nivel de desarrollo, que es Chile. Después de ello seguimos nosotros. En las mediciones anteriores, los últimos 2 o 3 años, Costa Rica y Panamá se habían ubicado encima de México, ahora ya no es así. Tiene mucho que ver con estos factores que se miden. Costa Rica y Panamá, países más pequeños, pues cuentan menos en términos, por ejemplo, de tamaño de mercado, que ese para México es importantísimo, somos el lugar 11 del mundo. Tenemos otro punto importantísimo que es la estabilidad macroeconómica, que yo espero que los amigos la estén disfrutando porque ya se va a acabar, pero mientras existe, eso es el factor que nos coloca en la posición en la que estamos, porque es bien curioso. Chile está en prácticamente todas las mediciones alrededor del lugar 30. Nosotros alrededor del lugar 50, eso es más o menos donde estamos. Lo que nos acerca es tamaño de mercado y estabilidad macroeconómica. Si quitas esas dos, nosotros estamos más bien cerca de Brasil, es decir, en los lugares 60, 60 y cachito, y bueno, eso no creo que sea atractivo para nadie. Nuestros problemas de siempre, ahí siguen, los problemas institucionales, seguridad, cumplimiento de Estado de Derecho, funcionamiento del gobierno, y donde México realmente sorprende a muchos es en la parte de innovación. Ahí sí somos mejores incluso que Chile, pero eso pues pasa nada más en una parte del país, en la otra parte innovación pues no existe. Así es, y déjame comentar, bueno, recordar al auditorio, competitividad puede significar varias cosas para diferentes personas. En el caso en el que la utiliza el Foro Económico Mundial es la capacidad de los países para atraer inversiones, o sea, para poder producir más, generar más actividad económica, más empleo, más expansión, que sin duda es benéfico ¿no? Generas a la larga, incrementas el bienestar. Y déjame referirme al tema de los dos atractivos que bien dice Macario de México son el tamaño de mercado pero por otro lado la estabilidad económica. Y mira, en la parte de estabilidad económica me lleva a algo que mencionamos, al tema que mencionamos hace rato, que es el asunto del aeropuerto. Decía yo, el aeropuerto se ha convertido no solamente en una discusión sobre ese proyecto en particular, sino un símbolo de cómo el futuro gobierno podría actuar cuando tenga que tomar decisiones en cuestiones importantes. Sin duda un aeropuerto es así. Hay 4 factores que los empresarios nacionales y extranjeros tienen los ojos puestos en México para los próximos meses. Uno era el Tratado de Libre Comercio, bueno, ya afortunadamente la libramos de buena manera, y los otros 3 en orden cronológico es lo que se decida en términos del aeropuerto, el presupuesto y el paquete económico que se presente hacia mediados de diciembre próximo, o sea, ya en unas semanas, y después el tema de la reforma energética. Creo que hasta ahora habíamos tenido señales positivas en cuanto al paquete económico. Yo puedo anticipar que se va a presentar un paquete económico, ¿no?, que dé confianza, que sea creíble, de que se mantendrá esta estabilidad económica que se incluye en esta medición del Foro Económico Mundial. Y en cuanto al futuro de la reforma energética, aunque no está perfectamente claro, creo que sí hay la idea de que la iniciativa privada pueda participar en el sector, porque simplemente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no tienen dinero. Entonces, realmente eso te deja con el tema del aeropuerto. Y ahí, repito, es algo que si se toma una decisión equivocada, vamos a empezar a ver ruido en los mercados. Ruido en los mercados quiere decir debilidad del peso, presiones sobre los capitales externos, presiones sobre las tasas de interés. Y si bien eso no creo que saque de balance a la economía mexicana, no estoy anticipando una crisis ni nada que se le parezca, sí es algo que pone en duda cómo podría continuar esa estabilidad económica de México en el 2019-2020. Y ahí, más allá de lo que nos califiquen, creo que lo que nos debe de importar es si eso ayuda a la economía mexicana o no, y yo creo que la respuesta es pues no.
Sí, yo creo que es importantísimo lo que está ahorita comentando Mauricio, porque es lo que puede ocurrir en el corto plazo, que podría movernos en una dirección equivocada. Sin embargo, para la solución, digamos, de la economía mexicana en su conjunto, la mayor parte de los problemas no son estrictamente económicos, sino que tienen que ver con la parte institucional, lo que decíamos hace ratito, todo lo que tiene que ver con corrupción y con seguridad. Los amigos del auditorio lo saben, porque ese era el gran tema de la elección. Pues es nuestro problema serio. En eso estamos ubicados por encima del lugar 100. Es decir, hay 100 países mejores que nosotros en casi cualquier cosa que uno mida asociada con seguridad y con corrupción. Y en muchos casos más de 120, de 130 que se miden, o sea, casi estamos al fondo. Pero el otro tema en donde estamos mal es en educación. Y ahí sí hay un problema serio, porque no es únicamente educación en el sentido de que salgamos mal evaluados en las pruebas internacionales. No es fácil conseguir buenos empleados en México, eso es lo que mide este indicador. El pensamiento crítico entre los maestros es prácticamente ausente. No existe diversidad en la planta laboral. No podemos conseguir personal directivo en las empresas. Todas las grandes empresas en México lo saben, y por eso es tan significativo que cuando uno encuentra a los directivos de las empresas grandes en México, se encuentra uno brasileños, argentinos, venezolanos, chilenos, por no hablar también de europeos y estadounidenses. Ahí los mexicanos son minoría. Y esto es un problema, y eso se debe a que no los estamos llevando hasta allá. Entonces, estas son cosas que hay que resolver, y a mí por eso me preocupan los dos temas, seguridad y corrupción, pero también el tema educativo, en donde este asunto de quitar la reforma educativa es un detalle, ¿no? Decía Macario que este tema de la innovación, México destaca, y decimos, caray, pues ahora resulta que somos mejores de lo que pensábamos. Fíjate que estaba leyendo hoy en la mañana un artículo, me sorprendió muchísimo. Sí hay sectores en donde México ha demostrado al cabo de los años que de ser un productor muy ineficiente, poco innovador, nos hemos vuelto realmente un productor muy competitivo a nivel internacional, y en donde el tema de innovación y de productividad juega un papel importante. Y es el asunto del sector automotriz. Ya rebasamos, ya le vendemos en México más automóviles a Estados Unidos de lo que les vende Canadá. Entonces, eso, y la tendencia para nosotros es clarísimamente hacia arriba, y la tendencia de Canadá es relativamente hacia abajo. Todavía nos gana Japón y nos gana la Unión Europea, entiéndase, Alemania. Pero lo que sí es un hecho es que sube y sube y sube. Entonces, cuando tú integras una cadena productiva de manera sólida y el personal lo vas capacitando por parte de las propias empresas, a la larga el tema de la innovación empieza a resultar, no digo solo, pero con más facilidad. Ahí están, por supuesto, todos los elementos positivos de este modelo de competitividad, pero yo quiero hacer énfasis en el tema otra vez de esta macroeconomía estable que la damos por descontada, que se ha manejado, y que cuando se quiso o se les fue de las manos, por decirlo así, el tema del endeudamiento, les marcaron el alto e inmediatamente le pusieron el freno y empezaron a bajar. Estamos ahora en 44% de deuda. 46%. Estábamos todavía un poquito más arriba, sí, le volviste a bajar. Ahora, aquí el problema, dicen, no tenemos ningún conflicto porque el presupuesto va a estar ajustado. Sin embargo, cuando uno ve las demandas que se están planteando, la presión que se está ejerciendo a un nuevo gobierno que ha prometido cambios inmediatos y un redireccionamiento de todo el presupuesto, el grave problema es que aquello que hoy estás en el papel diciendo hasta aquí y para esto me alcanza, a la hora que lo metes en la realidad y la presión es mucho mayor, va a resultar que el presupuesto que tienes y que te puede significar un crecimiento menor de la deuda y el control de todo, se te va de las manos. Y se te va de las manos porque, pues, al igual que sucedía en otras épocas en el México de los 70s y 80s, ni Echeverría ni López Portillo querían impulsar un modelo de endeudamiento. Pero cuando te metes en un carril de crecimiento y de presiones, en donde eso se te va yendo,
O le metes el freno o cierras los ojos, que fue lo que hicieron, y esto termina por estallarte. Antes no había problemas más que al momento del estallido porque no teníamos la transparencia para ver lo que sucedía. Porque teníamos un tipo de cambio fijo y ahora tienes uno flexible. Sí, pero bueno, pero aquí tienes otro problema muy serio, que es el momento en que tú echas a andar la maquinaria para frenar. Es mucho más difícil cuando ya estás a la mitad del camino que si en realidad tienes los instrumentos reales institucionales para controlar. Ejemplo sencillo, dicen que van a bajar los impuestos en frontera. Eso cuesta 100,000 millones, aunque ellos estiman que son 40. Ahora he visto la noticia de que quieren quitar el impuesto especial en gasolina para que baje de precio la gasolina. Pues ahí son 250,000 millones de pesos. No sé cuánto vayan a anotar. Ya le perdonaron lo de la deuda eléctrica a sus amigos tabasqueños, a López Obrador. Son 43,000 millones de pesos. ¿Cuántos se van a gastar en lo que van a repartir a ninis y jóvenes y demás? A la hora que suma uno no da. Entonces, yo creo que ellos dicen que van a entregar un presupuesto decente y confiamos en ello, pero a la hora que nos lo entreguen lo vamos a ver, y si eso no se parece a la realidad, el mercado lo va a descontar de inmediato y la estabilidad macroeconómica no desaparece en 2 o 3 años, puede desaparecer en 2 o 3 horas. Entonces sí tienen que cuidar mucho lo que están haciendo y yo sí les tengo miedo, la verdad. Vámonos a una pausa y regreso a Reforma Educativa, otro interrogante para la nueva administración. Esto es Dinero y Poder. La reforma educativa podría estar viviendo, dicen, sus últimos momentos, luego de que en comisiones de Cámara de Diputados se discute ya una contrarreforma. Una de las promesas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador es derogarla y convocar a una nueva reforma educativa. En medio de estas discusiones, la CENTE, la coordinadora, demanda que se regrese el control de la nómina magisterial a los estados, que ahora controla el gobierno federal, y ya le dijo López Obrador que ahí sí no, que perdón, pero esa parte sí no se las cumple. Eso es quizá lo único que quieren dejar de la reforma educativa. Yo pienso que al igual que en el tema del aeropuerto, están metidos en esta indefinición de, ok, quieren cambiar reforma educativa porque insisten que se hizo mal la otra a partir de primero evaluar y luego capacitar. Yo creo que si quieren invertir los términos, lo pueden hacer ya en este momento, no hay ningún problema, nada más que sí tiene que haber una vinculación entre el ascenso laboral y el desempeño del maestro. Todas las universidades, yo le daba el ejemplo al próximo secretario Esteban Moctezuma, decirle, a ver, todas las universidades funcionan con ese mecanismo. Los que trabajamos en la universidad tuvimos que pasar por concursos de oposición en donde uno era ganador o perdedor y además había un rubro que decía no apto para la docencia, que era aquel que simplemente no podía ser maestro porque pues lo fue, ahí estuvo, pero honestamente a la hora que lo checaron no tenía las capacidades para ello. Yo entiendo que eso puede ser la minoría, siempre lo será, pero esta idea de convertir a la carrera académica, la carrera de la educación, en un instrumento de ascenso por méritos, por preparación, por cursos tomados, por una mejor presencia ante alumnos. Yo creo que esta idea de que puedas tener alumnos mejor calificados y por eso te eleven en el estrato puede ser discutible, porque no siempre hay una relación directa, pero esta idea de más evaluación y mejor capacitado para ascender y tener mejores ingresos es algo que se tiene que mantener, ¿no? Pero yo no tengo duda de que si uno no evalúa, pues no sabe si las cosas están bien o mal, en cualquier ámbito. Y creo que eso no debería estar a discusión. Me imagino que muchos dentro de los que son los agitadores entre maestros, pues lo que quieren es que no los evalúen a ellos, pero la mayoría yo creo que estaría de acuerdo con la evaluación. Y su preocupación que tenían muchos es que se usara la evaluación de manera punitiva, como decían ellos, es que nos quieren dañar con la evaluación. Yo lo que he visto es que en donde ha habido evaluación dentro del sindicato en estos últimos años, a mucha gente que no le iba bien ya le empezó a ir bien porque ya lo están midiendo de acuerdo a sus habilidades. En donde creo que sí convendría ir trabajando mucho es cómo evaluamos mejor a un maestro, porque parece haber una relación clara entre las habilidades suaves que se llaman de un profesor y
su desempeño en el aula. Es decir, es importante lo que saben, pero es más importante cómo lo transmiten. Y esa transmisión no es algo que uno pueda evaluar en exámenes escritos, por ejemplo, sino que habría que construir sistemas de evaluación adecuados para ello. Pero eso es un proceso que hay que ir haciendo. Si uno destruye la evaluación, pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, a lo mejor se puede ir perfeccionando, pero si uno destruye por completo la idea, simplemente para darle gusto a los que son más escandalosos, pues el resultado al final va a ser muy malo. México tiene un sistema educativo que no funciona bien, todos los indicadores dicen eso. Necesitamos que funcione mejor, hay que ver cuál es el mejor camino. Yo creo que como arrancó la reforma, tiene virtudes y se pueden perfeccionar, pero echar atrás todo, pues no es buena idea. Así es, y bueno, yo creo que se ha generado la idea de que las evaluaciones a los maestros, es decir, bueno, pues usted, no, vamos a decir, está como cuando eres alumno, ¿no? Usted está reprobado, está aprobado. No, no es así, sino simplemente lo que te muestra la evaluación es dónde hay áreas para que los maestros puedan mejorar, si mejoran y van superando, ¿no?, en sus evaluaciones y digamos sus deficiencias como maestros, pues entonces eso también les permite tener una mejor compensación económica. Creo que yo he visto personas que están en desacuerdo con la evaluación de los maestros y se detienen porque dicen, no, es que es punitiva y me van a castigar. No, no te van a castigar, te van a decir qué te hace falta para que te prepares para ello. Ahí me ha llamado la atención el posicionamiento del futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, porque dice, es que primero hay que capacitarlos y después los evaluamos. Bueno, es una forma de hacerlo. A mí me parece más eficaz una en donde tú primero como cuando vas al médico, no, oiga, pues me duele aquí, me duele allá, te hacen tu diagnóstico y entonces te dan la medicina apropiada. Más que llegar y decir, mire, pues ahí le doy estas 7 medicinas porque seguro tiene alguna cosa que una de estas medicinas le va a curar, ¿no? Pero en fin, creo que si se lleva la discusión con serenidad, se podrá obtener un resultado en donde se permita. El objetivo último, pues, es que los niños aprendan, porque ese es lo que la evidencia muestra, es que realmente están muy rezagados frente a otros niños o jóvenes internacionalmente hablando, y lo ves en el mercado laboral. Las aptitudes que tienen los jóvenes de hoy para trabajar son bastante menores de los que tenían hace 20 años. Les cuesta muchísimo ser funcionales en el mercado de trabajo. El sistema educativo mexicano parece tener un problema muy particular. Es bueno en el promedio, pero no genera a personas que estén en nivel de excelencia. Lo hemos comentado varias veces. En el promedio, México es el segundo mejor país de América Latina, abajo de Chile precisamente, y por encima de Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, etcétera. Pero si nos vamos al nivel de excelencia, México está en el peor lugar de América Latina. Solo 3 de cada 1000 niños mexicanos están en nivel de excelencia en matemáticas, en ciencias o en lectura. Si comparamos, para poner un ejemplo, con Corea o con Japón, ellos meten 200 de cada 1000 en ese nivel, nosotros 3. Brasil, que está peor que nosotros en el promedio, mete 15 niños de cada 1000 a nivel de excelencia, nosotros 3. Entonces, eso nos hace extraordinarios para ensamblar autos, para ensamblar aviones, satélites, pero lo que ustedes quieran, pero no para diseñarlos. Pero y ese es nuestro problema. A ver, pero la contradicción ahí, con el tema anterior que platicamos, hablas de México como un país que tiene innovación, que tiene capacidad de creación. ¿Cómo lo explicas en función de esta...? Porque podría tener mucho más de lo que no, y quien hace esta innovación son las grandes empresas. Eso fue uno de los grandes regalos del Tratado de Libre Comercio. Empezaron a llegar empresas extranjeras y eso nos permitió no solo que trabajaran aquí, sino que nuestros empresarios empezaran a conocer otras cosas. Y yo sí creo que en los últimos 30 años construimos una generación distinta de empresarios, verdaderamente emprendedores, y no los que tuvimos todo el siglo XX, empresarios que se dedicaban a ordeñar la vaca del Estado porque eran amigos de los políticos. Todas
las grandes fortunas de México se hicieron así. El otro elemento importante, creo, es vincular educación con el tema del trabajo y de la productividad, por supuesto, pero eventualmente del trabajo. Una de las crisis fuertes de este país, en los 70s incluso, era esta idea de que finalmente había una desconexión entre lo que se formaba y el ingreso al trabajo, porque como decíamos, pues, se formaba para otras cosas, pero no directamente para que fuese un instrumento de ascenso social, o sea, que me permitiese tener mejores condiciones. Y esto es lo que hay que otra vez volver a medir. Esto no quiere decir que vas a eliminar carreras que no son. Todas universidades, todo país industrializado tiene filosofía y tiene sociología y tiene historia, y es fundamental para poder avanzar en términos de la creación y generación de conocimiento, pero tienes que vincular una parte productiva que esté ligada a eso, porque se dice, no, bueno, pues entonces lo único que estás haciendo es generar técnicos para una industria. No, yo creo que estás generando un nivel de conocimiento que le permitió a países como Estados Unidos tener a figuras que ni siquiera en las universidades generaron o crearon el conocimiento. El caso de Bill Gates, el caso de Zuckerberg como tal, en donde avanzaban a un nivel mayor porque tenían precisamente ese tipo de preparación. Pero nosotros tenemos cancha para avanzar, Ezra. Mira, déjame comentar con una anécdota que creo que ilustra el punto que me ocurrió hace más de 15 años. En una empresa extranjera ubicada en México, y que contrataba varios cientos de ingenieros mexicanos para darle mantenimiento a las turbinas de los jets de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿ok? Aquí se les da mantenimiento, ese es un conocimiento especializado. Y este señor, cuando estaba explicando de su planta y lo que hacían y cómo, dijo, los ingenieros mexicanos son los mejores ingenieros del mundo, nada más que sabe que mis manuales están en inglés, pues sí, manuales de este tipo, de este tamaño, perdón. Y entonces dice, si los ingenieros mexicanos supieran inglés mejor, yo contrato el doble o el triple de los que tengo aquí, porque son buenísimos. Y, o sea, no tenemos que buscar, está bien la excelencia, pero no se trata de buscar candidatos al Nobel dentro de 20 años, se trata de que las habilidades se desarrollen por parte de los estudiantes de mejor manera. Así es. Y en eso creo yo que los lenguajes son fundamentales, claro. Empezando por el español, si se puede. ¿No? Ese sí se puede. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.